Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la tragedia de Adamuz, y es que las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba denuncian la desaparición de dinero, móviles, relojes y documentación de sus seres queridos. Según publica el periódico ABC, al recoger las pertenencias encontraron carteras vacías, abrigos rajados y objetos personales que faltaban. Sospecha que hubo pillaje en las vías cuando la zona quedó sin vigilancia tras la retirada de los cuerpos. Los afectados aseguran que los trabajadores de Renfe les han reconocido que la cadena de custodia se rompió y que hubo robos en todos los vagones. Los familiares estudian ahora presentar denuncias por robo ante la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nunca había pasado esto en España, en una catástrofe que hubiera saqueos. Ha tenido que llegar Sánchez y meternos aquí a millones de personas irregulares, muchas de ellas procedentes de países africanos, para que de repente, pero no solo, también algunas que vienen de algún país allá por el este de Europa también son para echarles de comer aparte. Y al final, pues resulta que después de la Dana, la misma noche, donde empezábamos apenas a recontar los muertos, ya había gente saqueando comercios. Con las inundaciones en Andalucía ha habido saqueos en Cádiz, y ahora vemos que las pertenencias de las víctimas del tren de Adamuz, de los trenes de Adamuz, fueron saqueadas en los días posteriores. ¿Quién va a pagar al pueblo español por esto? ¿Quién va a pagar al pueblo español por importar este tipo de costumbre? ¿Alguno de los que ha protagonizado estos saqueos en la Dana, en Cádiz con las inundaciones de Andalucía o en los trenes de Adamuz, va a entrar dentro de las regularizaciones de Sánchez? Porque eso es lo que está haciendo Sánchez. Regularizar a gente entre la cual pues hay mucha gente honrada y buena, que lo que está es ahora mismo trabajando en negro porque no tiene un papel de residencia. Y que en cuanto tenga un papel de residencia contribuirá a las arcas públicas regularizando su trabajo. Pero al lado de esa gente honrada y buena, pues hay una minoría que, con que sea de un 2, un 5%, pues ya no te compensa. Una minoría que ha hecho que se tripliquen las violaciones a mujeres desde que está Sánchez en el poder. Una minoría de delincuentes que ha introducido la costumbre de los saqueos después de las catástrofes en España. Una minoría de delincuentes que hace que ya pues pasear a ciertas horas por ciertas calles de ciertas ciudades sea imposible, no ya para una mujer, también para un hombre, porque puedes acabar con 2 navajazos en el cuerpo y desvalijado. Esto es lo que se consigue con la inmigración irregular en avalancha y sin ningún tipo de control, por no mencionar la importación de enfermedades que en España estaban controladas. Éramos un país libre de sarampión y ya no lo somos. Y no por ningún antivacunas, no lo somos porque estamos importando gente que viene de fuera sin vacunar, porque no se estila en determinados países y nos está trayendo enfermedades, pues eso, que ya pensábamos que eran residuales. Y todo esto gracias a esa inmigración irregular que nos decían que es muy necesaria para pagar las pensiones. Y ahora, después de habernos metido millones de irregulares en Europa, nos dicen que hay que bajar las pensiones para poder seguir manteniendo a los irregulares. Ah, está muy bien, hombre. ¿Comprenden ustedes por qué sube Vox? ¿Comprenden ustedes por qué bajan los partidos que han hecho esta barbaridad? No solo en España, en toda Europa lo han hecho, y en Estados Unidos. ¿Comprenden ustedes por qué gana un Trump?
Pues porque la gente está hasta el gorro. Está hasta el gorro de que gentuza, canallas que viven en sus mansiones, en buenos sitios y que tienen sus limusinas y sus aviones privados y no ven a un ser humano que no sea de la élite a menos de 3 kilómetros, exceptuando el mayordomo y la chacha, que esa misma gente diga hay que importar millones de ilegales. Por ejemplo, con el argumento, es que en España hay tantos trabajos que no quieren hacer los españoles. ¡Mentira! Lo que no quieren los españoles es trabajar por menos dinero del que merece un trabajo. Triplique usted el salario en determinados trabajos que no encuentra españoles para hacerlos. Verá cómo encuentra españoles mañana. Lo que se nos está diciendo es que no se encuentran españoles para pagar, para que hagan ciertos trabajos a cambio de cierto salario, y que sin embargo si traemos a gente de África, entonces harán ese trabajo por ese salario o incluso por menos. Vamos, puestos a buscar, seguro que encuentran quien haga esos trabajos a cambio solo de cama y comida, como los aprendices de las tiendas a finales del siglo XIX en Madrid o Barcelona. Hay que deshacerse de la gentuza que ha conformado la élite occidental. Los españoles no tenemos por qué vivir en un sitio donde después de una tragedia ferroviaria como la de Adamuz se viven saqueos y la gente va a los trenes a rapiñar las pertenencias de las víctimas que han quedado ahí. Esto es una canallada que podemos apuntar en el debe fundamentalmente de Sánchez, pero también de Feijóo. Bueno, ayer el gobierno trató de desactivar la huelga de las empresas ferroviarias. Como no, pues recurrió a los comegambas para intentar hacerlo, pero parece que no le ha salido muy bien la jugada. Escuchen. Comisiones Obreras, UGT y el sindicato de maquinistas SEMAF han desconvocado la huelga ferroviaria tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. El acuerdo contempla un fuerte aumento del gasto en mantenimiento de la red, la creación de 3.650 empleos en Renfe, en Adif y en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y la revisión de los protocolos de seguridad. Pero lo cierto es que el pacto se cerró solo con los sindicatos mayoritarios, porque la CGT, el sindicato ferroviario, el sindicato de circulación ferroviario y Alferro denuncian que a ellos el ministro no les ha recibido, por lo que van a mantener la huelga activa. La huelga de ayer provocó la cancelación de cientos de trenes y graves afecciones en cercanías y alta velocidad. Renfe y Adif trabajan para normalizar progresivamente el servicio, pero se desconoce la repercusión que va a tener que parte de los sindicatos sigan adelante con el paro, lo que evidencia la gran tensión que vive el sector ferroviario. Bueno, ¿por qué tenemos sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que son sindicatos que por supuesto no viven de las cuotas de sus afiliados, sino de el presupuesto público? ¿Qué sentido tienen? Pues hombre, tienen el sentido de que le viene estupendamente al poder para decir que ha hablado con los agentes sociales. ¿Quiere hacer algo el gobierno socialista o el del PP? Quiero imponer una bajada de no sé qué prestaciones. ¡Pi! A ver, Norberto Ugetero y Norberto de Comisiones Obreras, venid acá, vamos a reunirnos. Y luego salimos los tres y decimos, el gobierno se ha reunido con los agentes sociales y ha aprobado ese recorte de las prestaciones. Y ya está, ese es el único objetivo. Y por eso paga el gobierno a estos farsantes que fingen ser sindicatos. Ahora los sindicatos ferroviarios y especialmente los maquinistas convocan una huelga contra Puente. Entonces se apuntan todos los sindicatos, incluidos UGT y Comisiones. Y ayer se reúnen UGT y Comisiones con Puente y dicen, no, hemos alcanzado un acuerdo, desconvocamos la huelga. Y han dicho el resto de los sindicatos, ¿cómo? ¿Que desconvocas qué? Anda a pastar, la huelga sigue. Y la huelga sigue. Y además,
pues ya encima con los sindicatos, por ejemplo el sindicato ferroviario encocorados contra un ministro que dice que ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos y que la huelga se desconvoca, y que de esa reunión, de ese acuerdo que han tenido los del sindicato ferroviario, noticia por la prensa. O sea, ya ni se cortan, ya no es que inviten a todos los sindicatos a negociar, no, invitan a sus sindicatos monchitos para hacer como que negocian. Al final, es que repiten los guiones desde hace 40 años, es siempre lo mismo. Y claro, la gente se le llena el gorro pipas. Y el sindicato ferroviario y otros sindicatos del sector ferroviario pues han dicho que verdes las han segado y que van a continuar en huelga. Bueno, ya saben ustedes, este domingo ha habido elecciones en Aragón, segunda cita electoral de esa especie de gincana que el PP estableció para tratar de visualizar la debilidad del PSOE, y lo están consiguiendo, y para tratar de desembarazarse de Vox. En eso no están teniendo demasiado éxito. La siguiente cita electoral es en Castilla y León, y ayer Vox presentó en Ávila a sus candidatos. Vox ha presentado en Ávila a sus candidatos para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo. El Comité Ejecutivo Nacional del partido ha ratificado a Carlos Pollán, el actual presidente de las Cortes, como candidato a la presidenta de la Junta de Castilla y León. En esta candidatura repiten 7 cabezas de lista preparados para seguir el auge de Vox en las comunidades autónomas, tal y como explicó el líder de Vox, Santiago Abascal. Comparecemos en las elecciones de Castilla y León para presentar en el día de hoy a nuestros candidatos y muy especialmente a Carlos Pollán, que será el candidato a la presidencia de la región, con la convicción de que todos nuestros candidatos harán un gran papel para denunciar lo que más preocupa en estos momentos a los españoles, que es que la corrupción mata, que la invasión que promueve el gobierno también mata y destruye nuestra prosperidad, y que cualquier tipo de componenda de diálogo o de reunión con la mafia corrupta que gobierna en estos momentos es una estafa política, y es lo que está protagonizando el Partido Popular. Y por supuesto que es necesaria la recuperación del sentido común y poner los problemas de los ciudadanos por encima de los debates políticos ficticios, inventados, o de problemas lejanos que no afectan a los españoles. El propio Santiago Abascal ha asegurado que España está preparada para una nueva ola de sentido común después de que Vox duplicara sus escaños en Aragón este pasado domingo, pasando de 7 a 14 y sumando un total de 117.000 votos. Bueno, pues el Partido Popular había, en teoría, elegido bien la secuencia de acontecimientos. Tenían cita electoral en Castilla y León y tenían cita electoral en Andalucía, ambas obligadas porque se cumplen 4 años desde las elecciones respectivas anteriores. ¿Qué se le ocurrió a algún cabeza huevo dentro del Partido Popular? Pues hombre, cogemos y en las dos comunidades donde lo tenemos en teoría más fácil para poder alcanzar una mayoría absoluta, aprovechando la debilidad del PSOE y aprovechando que vamos a poner a todos nuestros medios a trabajar contra Vox, pues son Extremadura y Aragón, por ese orden. Bueno, pues convocamos en Extremadura, logramos conseguir la mayoría absoluta, y ya dejar de depender de Vox, y al mismo tiempo el PSOE pues baja mucho, con lo cual vamos a Aragón, repetimos jugada en Castilla y León, repetimos jugada en Andalucía. Eso es lo que algún cabeza huevo, algún gurú electoral, que seguro que sale carísimo en la calle Génova, pues parió. Y estaban tan convencidos de que iba a salir bien la jugada que hicieron algo que yo en estos micrófonos dije que me parecía muy arriesgado, que es que por tema de fechas convocaron en Aragón las elecciones Azcón una semana antes de que se votaran en Extremadura. Y yo lo dije, si van ustedes a la hemeroteca lo pueden comprobar, yo dije que me parecía completamente arriesgado y absurdo. ¿Para qué convocar hoy si dentro de una semana sabes cuál es el resultado de Extremadura? ¿Sabes si la apuesta te ha salido bien? Convoca dentro de una semana, después de ver el resultado de Extremadura. Más que nada porque si sale mal la apuesta en Extremadura, pues entonces a lo mejor no conviene convocar en Aragón, ¿no? Bueno, pues no.
Estaban tan convencidos de que iba a salir bien que una semana antes de votarse en Extremadura ya estaban convocando las elecciones siguientes, las de Aragón. Y claro, salió mal Extremadura y ha salido mal Aragón. Ha salido mal para el PP, para el conjunto de la derecha ha salido estupendo. En ambos sitios la derecha crece y la izquierda decrece, o sea, pero para el PP en concreto, pues claro, lo que se ha visualizado es que el desgaste del PSOE solo beneficia a Vox, no al PP. Y de hecho en Aragón ha sido peor que en Extremadura. En Extremadura, Guardiola por lo menos subió un escaño, bajó algunos votos, pero subió un escaño, así que bueno, salvó los muebles. En Aragón es que han perdido 2 escaños el PP, con lo cual lo que se ha visualizado en Extremadura fue que el desgaste del PSOE favorece a Vox y solo a Vox, pero es que en Aragón se ha visualizado que el desgaste del PSOE favorece a Vox y solo a Vox, y además hay un desgaste del PP que también favorece a Vox. Con lo cual, pues ahora mismo Mañueco debe de estar que no siente las piernas, deben de estar temblándole todos los miembros, porque llega a las elecciones en Castilla y León con un Vox que está en alza. Y bueno, pues ayer han presentado a Carlos Pollán, que ha hecho una excelente labor en la presidencia del Parlamento Regional y que va a ser un candidato pues bastante sólido y bastante serio. La verdad es que Vox suele decirse que Abascal es Vox. No, hombre, no. Vox tiene un plantel de personas en el segundo nivel que son extraordinarias, desde Óscar Fernández en Extremadura hasta Nolasco en Aragón, pasando por Antelo en Murcia, siguiendo por Carlos Pollán en Castilla y León, continuando con Garriga en Cataluña. Tienen muchísima gente buena. Lo que pasa es que es gente que, hombre, pues en fin, no duda en aprovechar el tirón personal que Abascal tiene, que tiene muchísimo, y Abascal se está pateando toda España con esta gincana de campañas electorales que, en fin, porque es un chavalote atlético, pero vamos, yo andaría de rengao si me tengo que recorrer tantos sitios en tan poquito tiempo. Aunque bueno, hay algo que da energías. Cuando tú vas a los sitios y te encuentras con que la gente te recibe con entusiasmo, pues oiga, eso, en fin, da más ganas de seguir visitando el siguiente sitio. Pónganse ahora en el lugar de Sánchez, que no puede visitar ningún sitio porque en todas partes es odiado. Claro, tremenda diferencia, oiga. Bueno, nada, muchas felicidades a don Carlos Pollán y entramos ya en modo preelectoral porque es el 15 de marzo, ¿no? Así es, don Luis. Las elecciones, o sea, acabamos de salir de las de Aragón y ya vamos a las siguientes. Mientras tanto, pues en Andalucía seguimos con 117 carreteras cerradas. Escuchen. Andalucía suma ya más de 11.000 incidencias por el temporal y según la Junta, para que se hagan una idea, solo ayer se tuvieron que coordinar 254 emergencias, la mayoría por desprendimientos de laderas y grietas en viviendas. La comunidad autónoma mantiene 117 carreteras cerradas y un total de 188 afectadas, con Cádiz como la provincia más dañada. Para atender los efectos de este temporal, 230 efectivos del dispositivo Infoca y 460 de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando en varias provincias con labores de limpieza, retirada de árboles y adecuación de las vías. El operativo se va a mantener especialmente activo en Sevilla, en Málaga, en Cádiz y en Córdoba. Más de 4.800 personas han sido desalojadas en Andalucía y continúan fuera de sus casas. Se mantienen, como les decimos, las incidencias en el transporte y en los servicios educativos, con colegios aún cerrados y las carreteras cortadas. Los ríos permanecen bajo vigilancia por caudales elevados y varios embalses alivian agua tras alcanzar niveles muy altos. Por cierto, que la Agencia Estatal de Meteorología advierte de la llegada de nuevos frentes, aunque las lluvias van a ser menos intensas, pero el riesgo se mantiene por la saturación del suelo y el estado de los ríos y de los embalses. Agencia Estatal de Meteorología. ¿Es ese organismo que decía que este invierno iba a ser más cálido y seco de lo normal? Pues menos mal que es más seco de lo normal, porque si no tenemos que construir el arca de Noé y empezar a sortear a quién metemos dentro. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo los progres han
pervertido y han prostituido todo. Hasta la AEMET. Hace, me parece que fueron 3 años. Como las curvas de temperaturas en España no reflejaban ningún aumento de la temperatura, y eso chocaba con el mantra de que el capitalismo está acabando con el planeta por el procedimiento de emitir CO2 que hace que aumente la temperatura. Como en España las curvas de temperatura decían que aquí no había ningún aumento de temperatura, no había ningún calentamiento global, pues hace 3 años cambiaron la metodología y reajustaron hacia atrás todos los valores de tal forma que dicen, ¿veis? Si hay aumento, si hay aumento. Hombre, sí, si saca usted su miembro viril y escribe con ello puntos al azar en una hoja, pues entonces puede demostrar lo que le dé la gana, claro, pero ya no es ciencia. Son unos estafadores progres, todos los que han colocado los progres en todas partes. Aquí en España, Sánchez ha prostituido todo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Radiotelevisión Española, el CIS, el INE, todo. Hasta la EMET es ya una especie de sucursal de propaganda de Ferraz. Bueno, y de Génova, porque no se diferencian mucho en el tema climático unos y otros. Decían que más seco y cálido de lo normal este invierno. Muy bien, apuntaros 2, tíos. Bueno, y mientras tanto, en Europa, ¡ojo que viene innovación metodológica! El wokismo a 2 velocidades. Escuchen los nuevos planes de Ursula von der Leyen. Atención a la última iniciativa que nos llega desde la Comisión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen plantea que la Unión avance hacia una Europa a varias velocidades para sortear así los vetos que, según ella, están bloqueando la integración. En una carta remitida a los líderes europeos, advierte de que la Unión Europea debe reforzar su competitividad con urgencia si quiere mantener su independencia frente a Estados Unidos o China. Por eso propone usar más la cooperación reforzada, que permite que un grupo de países avance aunque no haya unanimidad de los 27. Y es que son varios los países que quieren impulsar una agenda común globalista para fortalecer el papel del euro, según dicen, y acelerar la unión de mercados de capitales, que está frenada hasta ahora por la resistencia de algunos socios. El propio Mario Draghi ha bautizado este movimiento como federalismo pragmático, mediante el cual Europa corre el riesgo de quedar dividida. Federalismo asimétrico, lo acaba de parir von der Leyen. Ahora, como resulta que hay tratados europeos que dicen que ciertas cosas no se pueden hacer si no es por unanimidad, y como han fracasado en sus intentos de eliminar a toda costa, incluyendo las amenazas, incluyendo la manipulación electoral a determinados gobiernos soberanistas, pues entonces, como no puede haber unanimidad, van a tratar de parir un sistema para que se puedan adoptar decisiones sin unanimidad. Está muy bien. ¿Quiénes son los antieuropeos? Los que dicen, oiga, perdone, yo no quiero estar en una Europa que me empobrece y me recorta libertades. O los que han cogido la idea original de Europa, que era crear un club de naciones soberanas para que fueran cada vez más prósperas y más libres, y han prostituido esa idea original y lo han transformado en un mandarinato carente por completo de control democrático real y efectivo, y que se dedica a empobrecer a los europeos y a recortarles cada vez más libertades, incluyendo la libertad de expresión. ¿Quién es más antieuropeo? Los que dicen, yo esta Europa no lo quiero, apretemos el botón de reset, o quienes resulta que han trastocado todo el proyecto original europeo y lo han transformado en una especie de proyecto totalitario al servicio de oligarquías financieras y de los chinos. Hombre, yo creo que los antieuropeos verdaderos son los que están destruyendo Europa desde Bruselas. Pero yo qué sé. Yo soy un mindundi. Bueno, vamos con la información del tiempo con doña Carmen Carbonell y después pausa publicitaria y a la tertulia.